Muy buenas tardes, nosotros somos el grupo 14 y vamos a exponer el caso 4. Nuestro grupo está conformado por William Pinzón, Darío Ávila, Laura Rico y Jorge Muñoz. Las cuencas hidrográficas son aquellos sistemas fluviales que drenan agua de forma canalizada. Provienen de zonas altas tales como montañas o del deshielo. Las cuencas son muy importantes para el ciclo del agua, ya que estas son el canal de transporte del agua de las zonas de cabecera, es decir, de donde cae el agua o donde nace, hasta la zona de desembocadura, donde posteriormente se evapora el agua. Las cuencas principales de Colombia son la del río Atrato, el río Sinú, el río Magdalena, el río Caquetá, el río Catatumbo, el río Patía, el río Meta, el río Guaviare, el río Cauca, el río Putumayo, el río San Juan. Estas cuencas son importantes debido a que son un sistema de riego bastante elaborado que permite el transporte de agua y otras cosas a través de todo el país. Además, estas cuencas albergan gran cantidad de biodiversidad, lo que es característico de nuestro país. Una estación hidrológica es una instalación donde se toman todos los datos referentes al caudal del agua, entre otras cosas. Sirven para tener un control en las diferentes cuencas del país. En Colombia tenemos muchas entidades que controlan la medición de las estaciones hidrográficas. Entre estas tenemos el IDEAM, la CAR y CAS. Un balance hídrico es el análogo a la ley de la conservación de la materia, pero aplicado al agua. Es decir, busca mediante una fórmula medir la conservación del agua en el ciclo hídrico. La estación escogida para el estudio fue el puente de Cundinamarca, que se encuentra situado en la cuenca del río Bogotá. Esta estación es de gran importancia debido a su proximidad al aeropuerto. En caso de irregularidades en el aumento del caudal del río Bogotá, las pistas de aterrizaje de los aviones podrían verse muy afectadas. Son importantes además debido a que las zonas aledañas como Mosquera o Funza son bastante pobladas y en caso de un desbordamiento no solo la infraestructura se vería afectada, sino que también la salud de los ciudadanos estaría comprometida debido a la alta contaminación del río. Aquí es posible ver la tabla con valores de caudal mensual medio. En este caso se tomaron desde el año 92 hasta el 2012, los últimos 20 años que se presentan en la tabla de Excel. Lo que se mide en esta estación es el promedio mensual del caudal del río Bogotá en esta zona particular, y este caudal está medido en metros cúbicos sobre segundo. Para análisis de los datos de la estación del puente de Cundinamarca se tienen datos desde el año 1969 hasta el año 2012, pero en este caso se desean analizar 5 años particulares, los cuales son desde el 2008 hasta el 2012, puesto que son los años más recientes que se encuentran en el Excel. En estos años es posible observar que de los 5 años analizados, el año que presentó una mayor media anual mensual fue el año 2011. Esto nos indica en gran medida que hubo un gran periodo de lluvias y un corto periodo de sequía. En este año fue cuando más impactó el fenómeno de la Niña en nuestro país, mientras que por otra parte, de estos 5 años, el 2009 fue el año con mayor media anual y mensual de todos estos 5 años. Esto nos muestra un año en donde el fenómeno del Niño impactó en gran medida a nuestro país y en cierta medida esta zona específica de nuestro país, la cual corresponde a Cundinamarca, para ser específicos el río Bogotá. Por otra parte, es posible observar en el hidrograma anual que tenemos en el eje X el mes y el año correspondiente y en el eje Y el caudal promedio mensual. Este caudal promedio mensual nos está mostrando de manera gráfica qué tantos metros cúbicos por segundo están pasando en promedio por cada mes de cada año. Así pues, es mucho más fácil observar de manera gráfica que el año 2011 fue aquel año que presentó una mayor media mensual anual en su caudal, mientras que por otra parte, a finales del año 2009 a inicios del año 2010 fue en donde se presentó una menor media mensual anual del caudal del río Bogotá en esta zona en específico, lo cual nos evidencia lo que se analizó anteriormente. Con el fin de evaluar la variación del caudal promedio a lo largo del año, optamos por realizar un hidrograma anual. A partir de este nos podemos dar cuenta que los años que tuvieron el mayor caudal promedio mensual fueron los años 2011 y 2012.
La primera tabla nos permite ver cuánto fue el flujo máximo del caudal dependiendo del año, y la segunda tabla nos permite ver cuánto fue el retorno y la probabilidad de inundación dependiendo de cada año en la cuenca. De ahí podemos partir que dependiendo de la posición de los metros y el caudal máximo, mientras más metros tenga y mientras más caudal tenga, la probabilidad de inundación va a ser mucho mayor. Toda esta información es muy importante ya que nos permite conocer cómo es el funcionamiento de la cuenca y a partir del caudal, de su posición y de su periodo podríamos conocer la probabilidad de que haya una posible inundación, haciendo que podamos prevenir futuros accidentes y desastres con éxito. El impacto que tiene la hidrología en el ámbito de la planeación de infraestructura es que ésta influirá en la construcción de proyectos de infraestructuras o estructuras, ya que tener el conocimiento adecuado del comportamiento hidrológico de un cuerpo de agua ayuda a establecer las áreas vulnerables en casos de eventos hidrometeorológicos extremos. Gracias a esto se pueden establecer los lugares propios para una construcción segura sin que se vea afectada o muy afectada por un evento hidrometeorológico extremo, asegurando que la comunidad esté a salvo. Por el lado de impacto en el ambiente, tenemos que la hidrología ayuda a proteger, a entender y a manipular el agua y sus intervenciones de una forma adecuada, llevando a esto a la conservación del ecosistema de forma que no afecte su equilibrio, pero que en cierta forma también nos pueda beneficiar a nosotros. La función de la CAR en la planeación de proyectos de infraestructura y planeación urbana es ejercer como máxima autoridad ambiental, ayudando con la coordinación y cumplimiento de programas y planes ambientales designados por el Ministerio del Medio Ambiente. Por otro lado, también tiene como función fomentar la participación y desarrollo de actividades que promuevan la protección ambiental. La Reserva Forestal Thomas van der Hamen tiene como importancia que es hogar de una gran diversidad de aves, mariposas, anfibios, reptiles, peces, murciélagos y algunos mamíferos silvestres. Otra parte muy importante de esta reserva es que ayuda a la conexión de los cerros orientales con el río Bogotá, y por lo tanto es de vital importancia en el ciclo hidrológico y es posible que ayudaría a prevenir una posible escasez de agua en la ciudad de Bogotá. También posee una gran variedad de fauna, lo cual lo convierte en el segundo pulmón más grande de Bogotá y posee suelos de gran calidad para la producción de alimentos. Los problemas de este proyecto es que existe una propuesta por parte de Enrique Peñalosa que consiste en urbanizar una parte de la Reserva Forestal Thomas van der Hamen, donde se planearía construir cerca de 80,000 viviendas en la primera sección de la construcción. Después es posible que el proyecto se amplíe y tengan que utilizar más secciones de la reserva forestal. Las consideraciones que se deben tener desde la hidrología es que esta reserva tiene, como ya se había dicho, una función muy importante y es conectar el río Bogotá con los cerros orientales. Otra consideración importante es que existe una gran cantidad de sedimentos cargados de agua en la zona inferior de la superficie. Y por otro lado, podemos ver que ríos y humedales que están próximos a la reserva son beneficiados gracias al suministro de agua que hay en la reserva. Entre estos ríos y humedales podemos encontrar la Conejera, el Guaymaral y Torca. Y por otro lado, también se debe tener en cuenta que si se presenta un caso de escasez hídrico, como ya se había mencionado, esta reserva ayudaría a su solución.
Muchas gracias, esta fue nuestra presentación del caso 4.